Buenos días, estamos aquí una vez en su programa Cambio en el Debate, con un programa hoy interesante que tiene que ver con las disposiciones normativas y jurídicas en el marco de la nueva ley del servicio profesional docente en el caso del Magisterio Nacional de Educación Básica y Media Superior del país y naturalmente sus relaciones que pueda tener esta con lo que viene siendo el entramado jurídico de carácter laboral que existe en el país, que se consumó después de la Revolución Mexicana en la Constitución de 1917, con una orientación, con un sentido histórico, y naturalmente lo que hoy deviene de esta ley, si existen contradicciones, si no, qué va a pasar en los siguientes meses a la hora de la aplicación de esta ley con el trabajador en sí. Y hemos invitado el día de hoy al licenciado Adrián Rojas Benito. Él es un abogado que ha llevado a cabo pues litigio desde hace muchísimos años, una gran experiencia en los tribunales y también una gran experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores en el marco de lo que son los tribunales. Además, bueno, pues ha sido también profesor y esto también le da esta connotación especial a su participación el día de hoy. Buenos días, licenciado Adrián Rojas. Muy buenos días, profesor. Bueno, pues entremos de hecho al asunto. Hay una nueva ley del servicio profesional docente que de manera concreta exime el derecho de los trabajadores a buscar un tercero para el proceso de conciliación y arbitraje en la ley. ¿Qué significa esta situación hoy en el marco de esta reforma disque educativa? En primer lugar, profesor, quisiera que se me permitiera saludar a tu amplio auditorio, ubicar la pregunta en un contexto histórico. ¿Por qué decimos histórico? Por la razón de que al reformar el artículo 3º constitucional afecta directamente esa reforma posteriormente con la creación de las llamadas leyes secundarias, una serie de derechos adquiridos por parte de los trabajadores de la educación en específico. ¿Y por qué decimos esto? En realidad, porque basta con que le demos una ojeada a nuestra historia para ubicar este hecho de trascendencia que lesiona no solamente ahorita los derechos de los trabajadores de la educación en materia laboral, sino lesiona los propios principios en que tuvo el origen del levantamiento armado de 1910. Ese gran debate que se dio en nuestra Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hoy, con esta reforma al artículo 3º constitucional que se refleja después en esta Ley General de Servicio Profesional Docente, ha quedado anulado todo. Cambio totalmente, históricamente hablando, de una posición inicialmente revolucionaria para ahora convertirse en una posición conservadora que tanto el país ha sufrido por esas contradicciones de las posiciones en las que estamos ubicados. ¿Qué diría Esteban Vaca Calderón, Heriberto Jara, Francisco J. Mújica si estuvieran hoy aquí, que fueron los que empujaron mucho este artículo 123 de la Constitución y también naturalmente el artículo 3º de la Constitución, que también aquí Romero Flores estuvo en el marco de ese constituyente de Aguascalientes, ¿no? Si hoy vieran lo que ha pasado con el artículo 3º y lo que afecta hoy el artículo 123 constitucional de los derechos de los trabajadores. Seguramente que estos ejemplos de dignidad legislativa para el país emprenderían una lucha que tuviera como resultado
el que el país una vez más se armara para poder anular esa intención y finalmente la aplicación de todas estas disposiciones. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué hablamos inicialmente de esta historia? Porque las reformas a la Constitución obedecen más que a las necesidades del país, a las necesidades del grupo que se encuentra en el poder legalmente y los que no tienen el poder legalmente, pero que sí lo reflejan, como son los empresarios. El capital. El capital, aquí en nuestro México y en el mundo entero. En materia de lo que estamos hablando, yo quisiera referirme específicamente qué es lo que sucede al reformarse el artículo 3 en sus fracciones 3, 7, 8 y la necesidad que crea para el Congreso reformar el 73. Inicialmente, cuando se da la reforma educativa, entramos en ese debate de que qué va a pasar con esas reformas. Y hay las posiciones normales de quienes detentan el poder y de quienes nos sentimos afectados con esas reformas. Y de quienes le sirven al poder, porque hay algunos que están ahí en la Cámara que ni tienen el poder, pero bien que le sirven hoy al poder con su extraordinario salario y esa actitud ruin contra sus compañeros trabajadores, ¿no? Desgraciadamente, así se puede observar. Basta también con que un día le abramos en la televisión al canal del Congreso e inmediatamente vemos lo que sucede ahí. Pues, ejemplos de la reprobación de esas conductas se los han dicho en su cara, sin embargo, pues no hay forma de que se corrija para ellos. Sus posiciones están al servicio de quien mejor les puede proporcionar un futuro. Claro. Entonces regresamos a este aspecto de la reforma al 3. ¿Y por qué lo toco? Porque ya lo has anunciado, maestro, al reformar la fracción 3 del artículo, pues nos lleva a que le agregan en esta disposición cómo ubicar inmediatamente la Ley General del Servicio Profesional Docente, que unos meses después, la reconstitucional se da en febrero, y en el mes de septiembre, ya por la madrugada, la Cámara de Diputados en su primero, lo que antes era una fiesta para el país, en lo general la publicaban, le hacían un gran festejo para la figura presidencial. Hoy, ¿qué sucedió? Pues que en la Cámara de Diputados aprueban esta Ley General del Servicio Profesional Docente en un procedimiento totalmente violatorio de lo que es el procedimiento legislativo. Maestro, tú fuiste diputado federal, nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí también, acompañando en algunas actividades de orientación legislativa, y nos consta, esto no es ninguna sorpresa para quienes tuvimos esa gran oportunidad de estar ahí, cuando el Estado, el Ejecutivo particularmente, quien lo preside, manda la iniciativa a la Cámara, pero previo a ello ya ha doblegado a quienes se quieran oponer con las mayorías que va a ir. Aunque tú guardes la posición que siempre has tenido, no podemos superar a la hora de la hora en la votación, porque los márgenes que te dan pues son números de votos y no de razonamiento, no de las afectaciones como en este caso sucede.
al entrar en este aspecto, ya lo ha señalado, maestro, ¿qué sucede con la reforma constitucional? Bueno, pues que se les olvidó que hay otras disposiciones constitucionales que también tenían que haber remado para que esto no tuviera un conflicto actual, en el que el ciudadano, particularmente quien se es agredido, a quien es violentado un derecho constitucional que tiene, puede ir a defenderlo en otro espacio que no es ni la Cámara de Diputados, ni es la Cámara de Senadores, sino ante el Poder Judicial de la Federación, que es quien tiene que revisar estos aspectos técnicos del impacto que sufre la aplicación de una ley que contraviene otras leyes del mismo nivel de una ley federal, pero lo más grave, a la propia Constitución, en otros artículos, como son el 123, en su fracción novena, que nos da un procedimiento para que el profesor pueda ser separado de su servicio mediante de un procedimiento judicial. Pero aquí no sucede eso, maestro. Esta ley también afecta a lo que dispone el artículo 14 de la Constitución, porque no están todos los maestros de hace 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40 años de servicio. Y sin embargo, esa antigüedad, esa base que se les dio con un nombramiento, aquí queda anulada. Por ello, cuando le dan retroactividad a esta ley secundaria, como se le dice, está afectando lo que dispone el artículo 14 de la Constitución. Ya vemos que afecta al 123, pero vamos más allá todavía. Recientemente, en junio del año pasado, se reformó la ley de amparo. Sí, así es. Entonces tenemos que la ley de amparo en su artículo primero ahora prevé que no se violen los derechos humanos de cualquier ciudadano, de cualquier persona. Pero esta ley es violatoria de los derechos humanos también. Es violatoria de los tratados internacionales que México ha firmado. Signa, pero que en la práctica, desgraciadamente, violenta. Entonces tenemos una serie de teorías que hoy se actualizan con esta famosa ley, famosa porque la han publicado y republicado, y ha habido un debate enorme. De tal suerte que mis comentarios no van a aportar mayor cosa, pero sí para el magisterio que se dé cuenta que ante eso que está sucediendo hay medios de defensa legales que hacer valer. La lucha se ha dado en otros aspectos, para mí válidos. Cualquier defensa que se haga en esto es válido. No quiero entrar en el debate si la posición que asume un sector muy amplio del magisterio es correcto o no es correcto. A lo mejor las formas resultan criticables para un sector muy amplio de la población. Pero bueno, platicaba en una reunión que tuve que viniendo de la carretera Pátzcuaro-Morelia a la altura de la normal de Petío, están los jóvenes sobre la carretera pidiendo apoyo económico y están distribuyendo un volante. Tu servidor es egresado de una normal rural como profesor y me hacen recordar mis tiempos de estudiante. Entonces me detengo, coopero y me dan mi volante. Al leerlo encuentro: en defensa de la educación, todo es válido.
Lo que no es válido es no defenderla. Y eso nos lleva a una reflexión. Nosotros no estamos en las calles protestando, ya lo hicimos. Hoy, esto que estoy haciendo aquí, constituye para mí una oportunidad de también aportar algo en beneficio de la defensa de la educación, de la defensa de los trabajadores de la educación. Por ello, creo que vamos a tener que abordar en un momento más cuál es esa defensa que tenemos que plantear, a través de qué medio y cuál es la posibilidad de que prospere. También estamos conscientes de que el Poder Judicial muchas veces se ha sometido a los intereses del Poder Ejecutivo. En la mayoría de los casos lo ha hecho. Los tres poderes pareciera que fueran el mismo en ocasiones, y muy pocas veces contravienen lo que de parte del Ejecutivo se determina. Son casos excepcionales los que pueden ser eso, pero el tiempo nos viene comiendo. Licenciado, los maestros han iniciado un proceso en el país de amparos masivos que en otros tiempos, para efectos de la ley del ISSSTE, por ejemplo, no funcionaron. Pero hay otros casos, además la ley laboral, etcétera, que se han dado y no han funcionado. ¿Qué va a pasar ahora? Estoy enterado que el amparo es un amparo indirecto, que está llegando en miles a los tribunales. ¿Es por ahí el asunto? ¿Hacia dónde tiene que dirigirse esta defensa? Profesor, tendríamos que ir así en forma muy genérica para definir el concepto de amparo. ¿Qué es el amparo? Bueno, se puede definir en un sentido general como el hecho de proteger o tutelar los derechos de una persona. Eso es el amparo. Ahora, los amparos, hay una clasificación. 2. Directo e indirecto. ¿Cuál es el amparo directo? Pues es el que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Es decir, ese es el espíritu del amparo directo. Ahora, el indirecto. ¿Contra qué se promueve un amparo indirecto? En su fracción primera de lo que vamos a hablar, de este amparo indirecto, ¿contra qué procede? Pues contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Okay. Eso es el amparo indirecto. Por ello, ¿el quejoso quién puede ser? Pues cualquier persona que le afecte la ley y que le esté violentando un derecho que le consagra la Constitución. En este caso, puede ser una, puede ser dos, puede ser miles. Y por eso aplaudo que los maestros ejerzan ese derecho, bien sea en forma individual o colectiva. Nosotros hemos recomendado en nuestras pláticas, en nuestras orientaciones a quienes nos hacen la consulta, que no desaprovechen esa oportunidad, porque hay un límite para hacerlo. Si dentro de ese límite, dentro de ese periodo, no se ejerce su derecho, después ya no es posible. Ya no es posible. Hablábamos de una ley. ¿Qué tiene esta ley general del servicio profesional docente? Bien, tiene un carácter autoaplicativo. ¿Por qué? Desde su nacimiento
ya está violando derechos constitucionales sagrados en otras leyes. ¿Cómo cuál? La Ley Federal del Trabajo o de los Trabajadores al servicio del Estado. En ambos casos. En tanto que esta Ley General del Servicio Profesional Docente reglamenta al artículo 3 constitucional, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, maestro. De tal suerte que entonces, ¿cómo una ley educativa va a reglamentar una ley de otro carácter, de carácter laboral? Y hay artículos, hay disposiciones muy concretos que entran en conflicto con los artículos de esta ley. El artículo 52, 53, los transitorios 8º y 9º están totalmente en conflicto de lo que dispone el 6º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado y el 46 bis. ¿Por qué están en conflicto? Bueno, porque en tanto el 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y el 52 nos hablan de que la autoridad educativa, después de haberte evaluado hasta en 3 ocasiones, te puede dar por terminados los efectos de tu nombramiento, sin responsabilidad para ellos, en tanto que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado te impone todo un procedimiento para que puedas llegar a eso, y tiene que ser la autoridad laboral a través de una sentencia quien faculte al Estado, concretamente en este caso a la Secretaría de Educación, pues para que te separe del servicio si encuentran una causa justificada, si encuentran que la razón de tu separación tiene argumentos positivos, argumentos válidos para separarte del servicio. Aquí, pues sencillamente nada más es la autoridad de la educación. Sí, te quejas ante el patrón y el patrón decide si reconsidera o no tu situación, cosa que naturalmente pues es un agravante en contra de los trabajadores. Definitivo. Por ello, creo que ante estas flagrantes violaciones a otras disposiciones, nace la inconstitucionalidad de la ley. Cuando hay un conflicto de leyes, a eso se le llama inconstitucionalidad. Entre otras muchas razones, dado el espacio que tenemos aquí, pues no nos va a alcanzar para analizarlas. Pero podemos continuar con este tema de la inconstitucionalidad de la ley en el siguiente programa, licenciado, para detallarlo, porque es algo que no hemos manejado o no se ha manejado en el ámbito del magisterio estatal y nacional, no sé si nacional, pero al menos estatal no, y solamente está el asunto de amparémonos, pero los maestros no saben los términos en los que está especificado su amparo, ni tampoco las potencialidades que se tiene conforme a la norma nacional e internacional que rige también o que se homologa con el país. Bueno, pues las posibilidades que se tienen para fortalecer la defensa. No sé qué te parezca, nos están diciendo que se nos terminó el tiempo. Si podemos continuar a detalle en el siguiente programa con este tema a fin de profundizar la inconstitucionalidad de la ley y naturalmente sus vericuetos de por dónde puede fortalecerse en términos jurídicos la defensa de los trabajadores. Con agrado lo acepto, porque sí, efectivamente no nos alcanza el tiempo para detallar no toda una estructura de un amparo, pero sí lo más elemental que se debe de llevar, a dónde lo vamos a plantear
en este caso tiene que ser en juzgados de distrito, tiene que ser ahí. Hay otra serie de cuestiones que pudiéramos analizar. ¿Por qué en juzgados? ¿Quién va a ser el competente para conocernos estos amparos? ¿Qué trámite le van a dar? ¿Se puede o no se puede alegar, pedir la suspensión del acto reclamado para que no te afecten en sí? Inmediato. Una serie de cuestiones que nos quedan pendientes, profesor, y yo acepto con gusto la siguiente invitación para poder hablar de este aspecto. Muy bien, nos vemos en el próximo programa, agradecemos mucho su atención y bueno, pues queda ya el tema en la mesa del carácter de la inconstitucionalidad de la ley del servicio general, del servicio profesional docente y naturalmente también los aspectos de este proceso de juicio de amparo. Muchas gracias.